Ministerio Dulces Palabras, ministrando fe para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente soy yo, David, y en esta semana yo estaré compartiendo con ustedes algunas enseñanzas que pueden ser de bendición para ustedes sobre algunos de los capítulos de la lectura que se lleve a cabo en esta semana. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Dice en el capítulo 29, en el versículo 8, dice: Por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, y a execración, y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hasta ahí. Si ustedes leen al principio, en el capítulo 29, cuando comienza a reinar este rey Ezequías, dice, y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Si ustedes ven, este hombre Ezequías, pues era un hombre que tenía el deseo de ser íntegro, de ser alguien justo, de ser alguien, pues sí, justo, alguien bueno delante de Jehová. Y veo este ejemplo que nos da Ezequías, cómo él, después de venir de un reino mal, porque si ustedes leen el capítulo anterior de este rey Acaz, de él no se habla lo mismo que Ezequías. De él no se habla que era un hombre recto. De él no se habla que era un hombre que hacía las cosas conforme las había hecho David. No, de Acaz se menciona totalmente lo contrario. Podemos leerlo en el capítulo 28, dice, en el versículo 2, dice: Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes de fundición a los Baales. En el versículo 1 dice: No hizo lo recto en ojos de Jehová como David su padre. Este rey Ezequías viene después de un rey que hace lo malo, que no es un buen rey para este pueblo de Judá, para Jerusalén. Y me llamó mucho la atención cómo Ezequías está reconociendo que pues el pueblo de Judá pues estaba pasando por una situación mal, por una situación desagradable para ellos, por una situación de aflicción, como él dice: Nuestros padres han caído a cuchillo, Dios nos ha entregado a tribulación, a escarnio, nuestras mujeres han sido cautivas por esto. ¿Por qué? Por causa de que ellos estaban alejados de Dios. Ellos se habían ido en pos de otros dioses, se habían ido en pos de otras cosas que ellos no tenían que hacer, pero ellos sabían que tenían a Dios. Ellos sabían que tenían a ese poderoso Dios, a Jehová, que Él siempre los libertaba, que Él siempre los ayudaba. Entonces vemos cómo este Ezequías, él cómo reconoce y él sabe que el pueblo de Judá se encontraba mal debido a su lejanía con Jehová. Entonces, en el versículo 10, como él dice: Ahora pues yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor.
Y si nosotros seguimos leyendo en este capítulo, vemos cómo ellos empiezan pues a reedificar, como ellos llaman a los sacerdotes, a los levitas, como ellos hacen sacrificios, ofrendas a Jehová, pues como él dice, para hacer alianza con Jehová. Y me gusta cómo lo dice, y quiero que sea un ejemplo que podamos considerar, que nosotros también podamos estar en alianza con Dios. Porque, ¿qué más bueno sería para nosotros? O sea, para nosotros sería de lo mejor. Él reconoce que la razón por la que el pueblo de Judá se encontraba en aflicción, en tribulación, por la razón de que ellos estaban pereciendo, era a causa de que se encontraban en esa lejanía con Jehová. Entonces él dice, ¿sabes qué? Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos esa alianza. Necesitamos hacer esa alianza con nuestro Dios. Y nosotros hay que poner atención en esto, en que realmente es bueno tener esa alianza con Dios. Y pongámonos a considerar, estamos hablando de el ser más poderoso del universo. Estamos hablando de Dios, que es todopoderoso, que es fuerte, que Él puede hacer tantas cosas. ¿Realmente nos convendría estar en alianza con Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sería de mucha ayuda para nosotros encontrarnos en una alianza con Dios. Y esto lo podemos considerar a nosotros mismos, las personas que no son salvas. Podemos considerarnos a nosotros mismos en ese tiempo que nos encontrábamos en enemistad con Dios. Porque nosotros, cuando no éramos salvos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, éramos enemigos de Dios. Nos encontrábamos apartados de la gloria de Dios por nuestros pecados. Así como el pueblo de Israel, nosotros teníamos una enemistad con Dios. Estábamos lejos de Él. Entonces, Jesucristo muere por nosotros y al nosotros recibirle en nuestro corazón, nosotros obtenemos esta alianza con Dios, esta comunión. Y esto es algo impresionante. Y esto es algo que debemos de agradecer, de considerar y de guardar. Hay que agradecer que tenemos esa alianza con Dios, que tenemos a ese Dios poderoso de nuestro lado, que tenemos a ese Jesucristo que murió por nosotros y nos justificó de todos nuestros pecados por medio de Él. Él nos limpió con su sangre preciosa. Tenemos una alianza con Dios. Y es algo que deberíamos guardar. Es algo que debemos guardar. Que tengamos ese deseo en nosotros. Que no seamos como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Y ellos vieron tantas maravillas, tanta grandeza de Dios al librarlos, al sacarlos de Egipto, de esa esclavitud, al librarlos de tantas guerras, a él hacer tantas maravillas delante del pueblo de Israel. Y aún así ellos caen en este error, en alejarse, en dejar su alianza de Dios a un lado. ¿Y qué es lo que pasa? Es lo que dice Ezequías: al pueblo le iba mal. Dice, eran cautivos, tenían aflicción, tenían tribulación, sus soldados, sus padres caían a cuchillo. Les iba mal al pueblo de Israel. Entonces Ezequías dice, hay que hacer alianza con Jehová. Y hay que nosotros conservar esta alianza con Dios. Esta alianza que Él nos ha dado, debemos de tomarla en cuenta. Debemos
de agradecer que tenemos esta alianza con Dios y poder nosotros mantenernos íntegros delante de Dios, que podamos ser justos, así como Él ya nos hizo justos por ese sacrificio en la cruz. Hay que mantener esa alianza firme. No hay que alejarnos como el pueblo de Israel a hacer otras cosas, porque saben que sin Dios nada podemos hacer. El mismo Jesucristo mismo nos los dice. Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y están puestos para que llevéis frutos, y sin mí nada podéis hacer. Por eso es importante que mantengamos esa alianza firme con nuestro Dios. Porque pónganse a pensar, no es una alianza con cualquier persona. No es una alianza con una persona pues fuerte. No es una alianza con una persona que quizá pueda tener armas, que pueda tener un gran poder en la sociedad. Es una alianza con Dios. Es una alianza con el creador del universo. Es una alianza con el ser más poderoso. Y nosotros tenemos esa alianza con Él. Nosotros ahora somos sus hijos. Entonces hay que mantenernos en esa alianza. Hay que tratar de hacer lo mejor para nuestro Dios. Así como Ezequías, él dice: vamos a hacer alianza, y vemos como el pueblo de Judá se corrige y ellos hacen ofrendas, hacen sacrificios a Dios. Asimismo nosotros hay que mantenernos en esa alianza, siempre haciendo la obra y guardando los estatutos que nuestro Dios nos pide. Y bueno, espero que esto pueda ser de bendición, que podamos considerar que tenemos a este poderoso gigante, a nuestro Dios de nuestro lado, y que pues sin Él no podemos hacer nada. Y si nos apartamos de Él, pues obviamente Él no nos deja. Pero si nosotros empezamos a cometer errores, a equivocarnos, pues nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Le empezó a ir mal, empezaron a tener aflicción. Entonces hay que mantenernos en esta alianza que tenemos con nuestro Dios. Dios les bendiga y que puedan pasar un buen día.